Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En el video de hoy vamos a ver experiencias paranormales de suscriptores. Si quieren mandar su historia, pueden mandarla a paranormalesti@gmail.com. Vamos a empezar con la historia de Mariana. Bueno, esta historia ocurrió hace unos 5 o 6 meses. Ella tiene 3 hijos, una niña de 10 años, otra niña de 5 años y el más chiquito es un niño de 3 años, que justamente es el protagonista de esta historia. Los 3 van a la misma escuela, es una escuela muy chiquita en la que todos se conocen y pues cada uno ubica perfectamente a los amigos de sus hermanos. Entonces hace unos 5 o 6 meses la señora que le ayuda en su casa le comentó que había unos juguetes que se estaban encendiendo solos. Dice que sus hijos tienen varios sets de Little People y que justamente eran estos los que se estaban encendiendo aleatoriamente. No era muy seguido, de hecho era tan poquito que ella y su esposo como que no le dieron importancia al tema al principio. Le dijeron a la señora que seguramente era un problema de las pilas, pero días después a ella misma le tocó ser testigo de que se estaban encendiendo solos. Dice que no le daba miedo, simplemente no entendía por qué pasaba. Hasta que, como 2 meses después, su hijo de 3 años empezó a hablar de su amiga Bella. Decía que Bella era su amiga, que Bella lo empujaba, así que obviamente lo primero que pensó fue en ir al colegio para preguntar quién era esta tal Bella que estaba empujando a su hijo. Ella sabía que en su salón no había ninguna niña con ese nombre porque los conocía a todos, pero a veces entran niños a mitad de ciclo, entonces podría ser alguien nuevo. Antes de acudir a la escuela le preguntó a su hija de 5 años si conocía a esta supuesta amiga Bella y la niña le dijo que no había ninguna niña con ese nombre. Le preguntó si tal vez podría ser alguien nuevo y la niña le dijo que no sabía. 2 días después, como el niño seguía hablando de Bella esto, Bella lo otro, decidió preguntarle directamente al niño quién era Bella y que si iba a su escuela. Lo que el niño respondió le dio escalofríos. Le dijo que sí, que a veces iba a la escuela, pero siempre volvía con él a la casa. Ella le preguntó si vivía ahí y él le contestó que no, porque estaba muerta, pero que a veces venía. En ese momento ella se asustó mucho, le dijo que no dijera eso, que por qué decía que la niña estaba muerta, y él súper seguro le dice, pues porque sí está muerta. Su papá le pegó con un palo en la cabeza y tiene mucha sangre. Ella se queda helada y en ese momento termina la conversación. Más tarde le cuenta todo a su esposo y su esposo le dice que no le haga caso, que seguro solo es su imaginación. Para este punto ella todavía no había relacionado el tema de los juguetes que se encienden solos con el tema de esta niña Bella. Aún así, al día siguiente fue a la escuela para preguntar si había alguna niña que se llamara Bella. Las maestras le dijeron que no había ninguna niña con ese nombre y que sí habían escuchado a su hijo hablar varias veces de una Bella, pero ellas pensaban que tal vez era una vecinita o algo así. Y bueno, de todas formas ella decidió dejarlo pasar y como que no darle pie al niño a que siguiera hablando de eso. Pero una tarde, a la hora del baño, pasa algo más fuerte. Ella tenía a sus 2 hijos más chicos en el baño, como siempre, mientras la grande ya se estaba cambiando en su cuarto. Cuando ella llama al niño para que vaya al baño para bañarlo, él llega cantando una canción muy repetitiva. Dice que no recuerda el tono exacto, pero la escribió así: si quieres bañarte, cómete un dulce, si quieres bañarte, cómete un dulce. Y así muchísimas veces. Entonces le preguntó de dónde había sacado esa canción y el niño le dijo: me la enseñó Bella. Ahí sí se le erizó la piel. Aún así, metió al niño a bañar con su hermana, igual que siempre, y antes de secarlos fue al cuarto del niño para sacar la ropa que iba a usar. Y estando ahí en el cuarto, de repente la guitarra de juguete empieza a sonar sola, y después un Buzz Lightyear empieza a hablar solo. Ella se sale corriendo del cuarto pensando que tal vez los niños se salieron del baño y están jugando en el cuarto de juegos, que está justamente enfrente de los cuartos. Pero cuando llega ahí al cuarto de juegos se da cuenta que no hay nadie. Se asustó mucho y lo primero que pensó fue en grabar los juguetes. Los 2 juguetes estaban cerca pero separados, no estaban pegados como para que uno hubiera activado al otro. Y cuando empezó a grabar logró captar al Buzz Lightyear despidiéndose, lo cual era totalmente normal que el muñeco se despidiera después de unos minutos sin uso. Pero la guitarra ya no volvió a sonar. Saca a los niños del baño y cuando estaba cambiando al niño, de repente la guitarra volvió a sonar. Ella voltea hacia la salita de juguetes muy asustada
y el niño le dice voy a jugar con Bella. Ahí sí sintió mucho miedo, pero no le dijo nada, solo lo abrazó y le propuso ver una película. Llamó a sus hijas y los 4 se quedaron en la cama viendo una película. Como a las 8 llega su esposo, ella le cuenta todo y como él la ve tan asustada, empieza a preguntarle al niño quién era Bella, cómo era, si era grande o chiquita y que dónde la había conocido. Esa última pregunta a ella ni siquiera se le había ocurrido y lo que el niño contestó los dejó peor. Dijo que Bella era su amiga, que era chiquita como él, pero con cara triste y que siempre lo empujaba, que la había conocido en un súper al que ellos siempre van, que es Walmart, y que Bella estaba comprando tomates. Dice que esto la asustó mucho porque todo esto que decía el niño sonaba como muy armado, como que no parecía que fuera algo que él simplemente se hubiera inventado. Después de cenar, acostaron a los niños, ellos se fueron a su cuarto y estuvieron viendo su celular un rato antes de dormir, igual que siempre. Y entonces, mientras están ahí viendo su celular, de repente vuelve a sonar la guitarra. Ella se puso blanca, él volteó con cara de ¿qué onda? Y ella nada más le dijo ¿ves? Él se levanta, va por la guitarra, la apaga y hasta le quita las pilas. Estaban muy asustados y preocupados, pero acordaron no seguir hablando de este tema con el niño porque pensaban que mientras menos atención le pusieran, más pronto lo olvidaría. Ella estuvo de acuerdo, pero el niño seguía y seguía y seguía mencionando a Bella y ella como que solamente intentaba desviar la conversación. Le decía, sí mi amor, pero mejor juega con tus hermanas, cosas así. Días después ella le cuenta todo a la señora que trabaja en su casa y la señora se asustó mucho porque ella es muy creyente de lo paranormal. Incluso empezó a contarle varias historias que la pusieron aún más nerviosa. Pasaron unos días y la señora le pregunta si el niño seguía hablando de Bella y a ella se le hizo raro porque justo se dio cuenta de que ya no, que llevaba varios días sin mencionarla. Así que le dijo no, de hecho ya no ha hablado de ella. Entonces la señora le confesó algo. Al día siguiente de que ella le contó todo esto, la señora se quedó sola en la casa porque ella había salido. Y desde ese día, estando sola, empezó a hablar en voz alta y a decir, hola Bella, yo sé que eres amiga de Gustavito, pero mejor vente conmigo, yo te voy a dar luz en mi casa, vente conmigo. Luego, cuando la señora se fue a su casa, le prendió una velita y pidió por ella. Cuando la señora le cuenta todo esto, ella se queda fría y cuando el niño vuelve de la escuela, decidieron preguntarle si todavía veía a Bella. La respuesta del niño fue muy impactante. La señora le preguntó, oye, ¿tu amiga Bella todavía juegas con ella? Y el niño respondió, no, porque se fue con su abuelita y ahora está en casa de sus abuelitos. Dice que esto la asustó muchísimo porque era demasiada coincidencia, era como si el espíritu hubiera interpretado que esa señora era su abuelita y además el niño dijo todo esto sin saber lo que la señora había hecho. Y bueno, dice que todo esto la volvió creyente de lo paranormal, que actualmente su hijo ya no habla de Bella y que realmente cree que todo se calmó gracias a lo que hizo la señora, como que al parecer lo que hizo sí le dio paz a lo que sea que estuviera ahí en su casa. Pues yo creo que sí, que lo que hizo la señora pudo haber solucionado todo esto, pero me quedo con la duda de si a lo mejor a la señora en su casa le han pasado cosas paranormales, como que a lo mejor el espíritu de Bella sigue estando en este plano, pero ahora está en la casa de la señora. No sé, me gustaría saber si la señora ha tenido alguna experiencia extraña o si realmente Bella desapareció. También me dio mucha cosa que dijera que era su abuelita y que eran sus abuelitos. No sé cómo tomaría yo eso si estuviera en su lugar, aunque por cómo se dio todo sí pareciera que era como el espíritu de una niña, porque si hubiera sido un demonio o una entidad oscura, pues no creo que hubiera dicho, ah sí señora, me voy con usted. Y bueno, me encantó la historia, me pareció súper interesante, me dio mucho miedo, me dio mucha cosa. Ya saben lo que pienso de todo el tema de niños, fantasmas y todo esto. Pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios. Y ahora tenemos dos historias enviadas por Yamilet. La primera historia la tituló El abuelo. Dice que de todas las cosas que le han pasado, hay una historia que ha sido la más intrigante de todas y que le ocurrió cuando era muy chiquita. En ese tiempo su casa era de un solo piso, ella dormía en un cuarto con su mamá, junto estaba el baño y afuera del baño había una sala con televisión. Luego atrás del muro de la sala estaba el comedor, enfrente la cocina y en la cocina había una puerta que daba al patio. Detrás de la cocina había un pasillo que te llevaba a los cuartos traseros y uno de esos cuartos era el cuarto de lavado. Un día su mamá estaba justamente en el cuarto de lavado lavando ropa, era de día, y ella estaba en la sala acostada en el sillón más largo.
Desde ese sillón se podía ver la entrada principal de la casa y también la entrada de la cocina donde había una barra. En ese entonces ella estaba pensando mucho en el tema del árbol genealógico porque de pronto se dio cuenta que ella no conocía a su abuelo materno y que tampoco tenía fotos de él. Y como aparte tenía en la cabeza la duda de que si Dios y el diablo realmente existen, entonces estaba en la sala justamente pensando en todo esto con la televisión apagada. Dice que no recuerda si fue algo que dijo en voz alta o simplemente lo pensó, pero dijo algo así como que si existe el diablo o Dios, que quería conocer a su abuelo de forma fantasmal. A los pocos segundos empezó a sentir una vibra muy pesada, como una energía fea, de esas que te ponen tensa sin ninguna razón. Incluso empezó a darle miedo. Y de repente, como si fuera una alucinación, empezó a ver de estas máscaras que usan en obras de teatro para representar al diablo en distintos tamaños, colores y expresiones, apareciendo así por toda la habitación. Cuando vio eso, quiso salir corriendo a buscar a su mamá. Recordemos que su mamá estaba en el cuarto de lavado y para llegar ahí tenías que entrar a la cocina, luego irte por el pasillo hacia los cuartos traseros. Entonces ella se para del sillón para ir hacia la cocina y ahí se da cuenta que hay un hombre que la estaba mirando fijamente, tenía como una expresión molesta y llevaba un traje antiguo. Ella se paralizó del miedo y el hombre se dio la vuelta hacia el muro de la barra y empezó a atravesarla como si fuera humo. O sea, dice que la mitad de su cuerpo se veía con esta forma como fantasmal, como de película, literalmente blanco y medio transparente. Y bueno, en cuanto pudo salió corriendo hacia donde estaba su mamá, pero nunca le dijo nada porque tenía miedo de que la fuera a regañar por estar diciendo ese tipo de cosas. Y aquí viene lo curioso. 2 semanas después su mamá estaba buscando unos documentos en el cuarto y encontró un álbum de fotos viejo que estaba un poco deteriorado por el tiempo. Entonces ella empezó a ver el álbum y encontró una fotografía donde sale su mamá, sus hermanos y otros familiares, y ahí entre ellos había un señor que ella no reconocía, pero se parecía mucho al hombre que vio esa vez en la cocina. Le preguntó a su mamá quién era ese hombre y ella le dijo que era su papá, o sea, su abuelo. El hombre que se le había aparecido en la cocina era efectivamente su abuelo. Ahora, por la alucinación que tuvo segundos antes de ver al señor, a su abuelo, que menciona que eran como unas caras de demonios con diferentes colores, tamaños, expresiones, y también como la forma en que se apareció, que dice que se veía como molesto. No sé, a mí me hizo pensar que podría tratarse más bien de un demonio haciéndose pasar por su abuelo. No estoy segura, obviamente, pero son cosas que suelen pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de experiencias o de apariciones. La segunda historia de Yamilet la tituló Banda de Guerra. Esto ocurrió cuando ella iba en la secundaria, iba en la escuela particular Netzahualcoyotl, que está en Chimalhuacán. Dice que es una escuela muy grande que va desde preescolar hasta licenciaturas, que es una escuela religiosa y que en ese entonces el director era un sacerdote. En esa época ella participaba en la banda de guerra y como siempre ha tenido la mala costumbre, ella dice que es mala, yo no creo que sea mala, de llegar súper temprano. Ese día fue la primera en llegar. El profesor le dio indicaciones de que sacara los tambores a la explanada y para llegar al cuarto donde guardan los tambores tenía que cruzar un pasillo que estaba detrás del edificio principal y era un pasillo que daba al kinder. Ella llegó como a las 6:30 de la mañana, dice que todavía estaba oscuro y que se sentía muy tétrico el lugar a esa hora. Pero bueno, dispuesta a obedecer, fue sacando todos los tambores a la explanada y cuando ya había sacado alguno de los tambores, de repente en el cuarto donde estaban guardados se le acerca una niña. Dice que no recuerda su cara, que cree que en ningún momento se la llegó a ver, pero pues esta niña empezó a ayudarla a sacar los tambores. Dice que no la reconoció, pero tampoco se le hizo raro porque ella no era muy buena recordando las caras de las personas, entonces como que no le dio importancia. Pasó un buen rato así, sacando las cosas entre las dos, y cuando termina, esta niña se regresa al cuarto donde estaban guardados para ver que no faltara nada, y el profesor se le acerca y le dice: sacaste todo muy rápido tú sola. Ella le dijo: no, de hecho llegó una compañera y ella me estuvo ayudando a sacar todas las cosas. El profesor, muy sorprendido, le responde: eres la única que ha llegado. En ese momento fueron los dos a buscar a la compañera a este cuarto donde guardan las cosas y efectivamente no había nadie. Estaba completamente sola con el profesor. Bueno, las dos historias de Yamilet también me gustaron mucho, me parecieron muy interesantes, muy reales. Me llamó mucho la atención cómo es que esta niña pudo ayudarle
sale siendo un fantasma. Como que no entiendo cómo pudo ser posible, aunque obviamente por algo son cosas paranormales, pero me recuerda a una historia que no sé si la contó en uno de mis videos, pero a mí me la ha contado mi amiga Fabi, que días después de que su papá falleciera, su papá era doctor, una paciente de su papá le dijo a su mamá que el doctor la había llevado a su casa, que le había dado ride a su casa, y cuando le dijo el día que la había llevado era imposible porque el doctor ya había fallecido. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo llegó esa señora a su casa? Los leo en los comentarios, cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. Muchas gracias a todos los que me mandan sus historias, espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse, también síganme en todas mis redes sociales porque subo contenido de terror casi todos los días. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.